Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tecnología y Emprendimiento sobre el agua. En este capítulo de hoy tenemos a Jordi Abusá de Glue. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien. Muchas gracias por invitarme y nada, encantado de poder compartir un poco mi experiencia. Pues nada, oye, gracias por aceptar mi invitación a este secuestro por una horita y pico. Así que nada, como todos sabéis, ¿no? Yo no soy del mundo aunque me salpica siempre, ¿no? Como electrónico y como en el mundo de la integración de sistemas, siempre me ha salpicado de alguna manera la parte estructural, la parte composites, etcétera, pero no es mi especialidad. Pero bueno, aquí estamos también para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento. La historia de Jordi está genial. En la parte de emprendimiento ha montado una empresa súper interesante, que es lo que vamos a hablar también. Y después hay detrás una parte personal y de superación, ¿no? De reto personal muy interesante que también creo que hay que ensalzar y comentar. Así que nada, para romper un poco el hielo te diré que siempre que pienso en el mundo de los adhesivos estructurales, aquí es donde me ves a mí como electrónico, me hace mucha gracia porque joder, los descubrí ahí por 2005 así, ¿no? Cuando estaba en la Copa América y me daba mucha rabia porque tenía que pegar mis cacharritos, ¿no? Para los cables y los brackets y tal. Y siempre dependía de algún tío de composite que me tenía que hacer la mezcla que tardaba un montón. Bueno, y ahí en su día descubrí el Plexus, que fue Total. ahí amor a primera vista, ¿no? De estos adhesivos que pegan súper rápido y van súper bien. Y joder, y después poco a poco de usarlo me di cuenta que no era adicto porque al principio eso olía a rayos y con los años ya ni mascarilla, ya me acostumbré y de hecho Como, le cogí gusto, así que no sé si alguna de las enfermedades que he ido teniendo han tenido que ver con eso, pero vamos, he snifado Plexus. esperemos que no, pero sí es verdad que a veces crea como un poco como el típico olor a gasolina cuando vas a echarle gasolina al coche, ¿no? Que es algo que sabes que no es bueno, pero que te atrae, ¿no? Sí, sí, Así sí. que nada, bueno, eso. Después de esta tontería, nada, bueno, pues cuéntame, bueno, un poco qué es Glue. Primero una breve introducción de lo que es la empresa, ¿vale? Vale, y yo te diría, o sea, Glue somos una empresa que nos dedicamos a hacer, o sea, a diseñar, formular y fabricar adhesivos y resinas, especialmente de la parte del epoxi, ¿vale? Pero no solo epoxis, o sea, estamos trabajando cianoacrilatos, estamos trabajando polímeros híbridos, o sea, si friqueo mucho, ¿sabes? Dime, aterriza, chaval, ¿sabes? Nada, nada, tú Porque friquea que para eso estamos, así que nada, siéntete libre. pero esto, y entonces, pues somos una empresa que nacimos en 2012 como empresa y nos hemos dedicado pues gran parte de nuestro tiempo al sector náutico y luego hemos ido explorando otros sectores, sectores industriales distintos y con distintas formulaciones. Y siempre estamos desarrollando tecnologías que son a veces son difíciles de comercializar, pero porque son tecnologías muy disruptivas, ¿no? Entonces a veces cuesta un poco que la gente diga, pero ¿y esto funcionará? ¿O esto funciona? ¿No? Muy bien, Entonces, bueno, pues siempre como se diría en inglés, at the edge of muy technology, bien, muy ¿vale? bien, Pues muy bien. siempre O estamos jugando a sea, eso. ahí digamos mezclando en plan laboratorio, ¿no? Fórmulas, entiendo que es ¿no? El mecanismo para Total. obtener esa combinación mágica, ¿no? Total, total. O sea, yo te diría, pues mira, actualmente el 40% de nuestra plantilla son ingenieros químicos o químicos y trabajan en el laboratorio. Y a nivel de facturación, te diría que pues dedicamos al I+D alrededor del 35 o el 40% de Ostras. nuestra facturación. Joder, qué interesante. Pues después iremos a esa parte. Y bueno, como digamos, lo has dicho, ¿no? Y como siempre defiendo, muchas cosas interesantes salen del mundo de la náutica o de las experiencias o las dificultades que nos encontramos. ¿Cuál fue ese comienzo o qué activó esa empresa o esa primera solución? Sí, pues la verdad es que es súper curioso porque yo no tenía ni puñetera idea de temas de adhesivos, de resinas y todo eso, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en un proyecto en la universidad, ¿vale? Que era un proyecto que se hacía con Quantum para optimizar el proceso de fabricación de sus velas para que esas velas pudieran ser offshore.
¿vale? O sea, nos remontamos al 2010, ¿vale? Barcelona, segunda Barcelona World Race. Si os acordáis, en ese momento pues había North Sails y Incidents como velas que se utilizaban en navegación offshore, Incidents sobre todo por ser francesa, la clase IMOCA viene de Francia, ¿vale? Y Quantum pues quería poner la patita, ¿no? dentro de la navegación offshore y con velas que fueran competitivas, ¿no? Entonces nos encargaron en la universidad intentar optimizar el proceso de fabricación de sus velas para que tuvieran la misma resistencia o un poco mayor y sobre todo bajar el peso de los primeros prototipos que ellos habían hecho, ¿no? para navegación offshore. Al final la navegación offshore necesita robustez, ¿no? De esto. Entonces yo estaba en ese proyecto, un día yo era un becario, o sea, yo estaba estudiando quinto de carrera, ¿vale? Y, y entonces mi jefe, ¿vale? Me dice, oye, ven a una reunión que nos tenemos que reunir con regatistas de entonces la Fundación Aeronáutica Barcelona, que tenían una escudería, ¿vale? Y entonces me invitan a la reunión y en la reunión pues estaba Pachi Rivero, Toño Piris, Pepe Rives, Alex Pella, ¿vale? Y nosotros que veníamos de la parte del laboratorio. Entonces hubo una confluencia de dos lenguajes técnicos dispares, ¿vale? O sea, los del laboratorio hablaban en propiedades del laboratorio, ¿no? O sea, el lenguaje del laboratorio y, como sabéis, ¿no? Pues los regatistas o la gente del En su entorno náutico, lenguaje. pues tienen su lenguaje y no se entendían, ¿ves? Entonces, suerte que fui yo y entendía el lenguaje de los regatistas y el lenguaje. Y yo hice de traductor. ¿Ves? O sea, Muy cuando uno bien, muy hablaba bien. de la frecuencia de vibración, pues yo qué sé, en fatiga, ¿ves? Que esto lo hablaba el del laboratorio, ¿ves? Pues cuando lo quería traducir al de esto, pues le hablaba, a ver, cuando la vela flamea, ¿no? Muy bien, Entonces, muy bien, muy bien, muy entonces, bien. hice de traductor, saliendo de esa reunión, Pachi Rivero. Yo en ese entonces fumaba, Pachi Rivero me pidió un pitillo, ¿ves? Es que además, o sea, fue el pitillo Eso es. de donde empezó todo, ¿no? Y en esos 5 minutillos, claro, yo los conocía, pero eran ídolos míos. Yo tenía Sí, 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 23 sí. años, ¿sabes? Y eran como mis ídolos. Y entonces me pidió un cigarro y esos 5 minutos de la conversación compartiendo el cigarro, me dijo, oye, mira, este proyecto que estáis haciendo está muy bien, pero estamos en el mes de mayo, la regata empieza el 31 de diciembre. Si no tenemos unos protos para el mes de septiembre, estos protos no nos los podemos llevar porque los tenemos que validar. ¿No serías tú o no conocerás tú algún adhesivo que nos ayude a reparar las cosas a bordo? Sobre todo las velas, porque hostia, estamos utilizando ahora Sikaflex, Sikaflex es, pues lo pone todo perdido, tal. Y me lo tomé como un reto personal, ¿no? Es como si a ti te gusta el fútbol y en un pitillo con Messi, que no pasará, ¿no? O que quizá no pasará, pues te dicen en esos 5 minutos, oye, tío, mira, tengo que ir a correr a jugar el Mundial de Fútbol. ¿Me puedes hacer las botas que me harán MVP y harán que la selección argentina gane el Mundial? Entonces, hostia, yo me lo tomé como un reto. Y dije, yo no, o sea, no se lo dije, pero yo no tenía ni puñetera idea de hacer adhesivos. Pero, claro, al final es como, ¿no? O sea, un ídolo tuyo te pide, ¿sabes? Un reto y me lo tomé como un reto personal. Y entonces empecé a rascar, ¿no? O sea, a adquirir conocimiento y finalmente pues acabamos desarrollando un adhesivo, ¿ves? Que dista un poco, ¿ves? de lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, era un primer prototipo, pero Sí, bueno, sí. funcional y le solucionó un problema justamente al equipo de Pachi y de Toño, que en una trasluchada reventaron la mayor y la pudieron arreglar con Joder. adhesivo. Ostras, Entonces, y ahí sí, nació, o sí, sea, sí, 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 sí. Me parece una cosa que has comentado que a veces, bueno, yo lo veo cuando estás en un proyecto de Copa América, lo que sea, ¿no? Que, que a veces vamos, joder, sí que a veces de una manera más desordenada o llámalo como sea, ¿no? Pero muchas veces la gente se sorprende. De hecho, me acuerdo tener a empresas como Airbus, etcétera, etcétera, que decían, ostras, y en 2 años sacáis esta cantidad de proyectos adelante, ¿no? Y aunque igual no sea lo que dices tú, ¿no? El MVP, que será una cosa, ¿no? Para salir del paso muchas veces o algo básico, pero sí que esa cultura de empujar y de, mira, esto hay que sacarlo como sea, ¿no? Que a veces en la industria igual o en otras áreas
se tarda demasiado o igual no se va en el foco de lo que realmente busca el cliente en tiempo, etcétera, etcétera. Y quizás nosotros tenemos un poco esta cultura de, ¿no? Sin de duda, atacar el sin problema. duda, sin duda. O sea, creo que la industria náutica y sobre todo la industria náutica de alta competición tiene muy poca aversión al riesgo. O sea, realmente es un banco de pruebas brutal y siempre está desafiando todos los retos, ¿no? Ujú. Es verdad que en la náutica de alta competición, pues muchas veces, ¿no? Son proyectos que son de corto plazo, Sí, son proyectos one-off, ¿vale? No necesitan homologaciones, no necesitan, ¿sabes? Al final esto también retrasa mucho, ¿no? O sea, si tú quieres sí, hacer un desarrollo para, pues por ejemplo, para la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pues eso tendrá que pasar unas homologaciones. En cambio, para la náutica no, y entonces a nivel de desarrollos de nuevos materiales, de nuevos es sistemas, una buena de, plataforma, ¿no? Para hacer es una ese tipo de plataforma cosas. brutal, es una plataforma brutal para dar rienda suelta a la imaginación, Muy ¿no? bien, muy Y, bien. joder, para muestra un botón, ¿sabes? De Sí, pues sí, todo lo que hemos estado viendo ahora, ¿sabes? Con Copa América, ¿sabes? El desarrollo de los foils, cómo han ido evolucionando en las últias ediciones, ¿sabes? Hasta sí, llegar, sí. pues, ¿no? O sea, como eso ahora se empieza a trasladar un poco, pues, a la náutica más de recreo y todo eso. Pero ¿de dónde nace? De la Ujú. versión al riesgo, ¿sabes? Que viene Sí, sí. de esto, de la náutica de alta competición. Ujú. Sí, sí, no, pues en el sector marítimo también, el tema de las velas rígidas y todo eso que ahora está entrando en el sector marítimo, pues viene un poco Total. de ahí. Bueno, y digamos, haces esta primera prueba, ¿no? Para solucionar un problema, para atacar este problema concreto. ¿Y cuál fue el siguiente paso que descubres? Bueno, entonces fue curioso, ¿no? Porque, claro, yo le doy el producto, pues yo que sé, 28 29 de diciembre, es justo, ¿sabes? Tocando la campana, se lo llevan, claro, yo pienso, hostia, han dado la vuelta al mundo durante 3 meses, ¿sabes? Al igual se acuerdan, ¿sabes? Del producto que les dio el chaval de la universidad, que le puso mucha ilusión y todo esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ir a la llegada del equipo, ¿no? Y Jaime Arbones, que era el capitán del equipo de tierra, o sea, me ve entre el público, ¿no? Porque, pues, no sé, la llegada era como a las 11 de la mañana o así. En realidad se preveía a las 6 de la mañana, pero bueno, las típicas calmas por la mañana y todo esto, pues encima tuvimos que esperar, ¿no? 5 o 6 horitas a que llegaran. Bueno, me encuentra y me dice, chaval, que les has salvado la vuelta al mundo. Hostia. ¿Sabes? Claro, o sea, estamos remontando los 2010, ¿eh? Sí, 2010, o sí, sea, acordaros que todo el tema multimedia era justito muy justito, sí, sí. en una vuelta al mundo. Ahora ya se utilizan drones, con Starlink tenemos comunicación de alta definición, ¿sabes? Pero antes era justito, justito. O sea, mesa de cartas y pixelado, la Sí, voz sí. desfasada, todo esto. Entonces, claro, yo no sabía que habían resuelto este problema en las Azores, ¿no? O cerca de las Azores. Y entonces me viene a buscar, oye, que te quieren, ¿sabes? Que te quieren agradecer por el currazo que has hecho, porque... Y entonces, en la rueda de prensa lo mencionaron, ¿no? Siempre pongo el ejemplo. Claro, Marc Márquez hace una carrera de unos 25 o 30 minutos y dedica 25 o 30 minutos a la rueda de prensa, que es que te podría, durante la rueda de prensa, te podría decir todos los cambios de marcha que ha hecho, ¿ves? Y las veces que ha apretado el freno adelante y el freno atrás. Claro, en una regata de 90 días, que la resumes en 30 minutos, te dediquen 6 o 7 segundos, ¿sabes? A agradecerte el currazo que has hecho Sí, sí, es para, muy... para solucionar el texto. Que realmente ha sido así, vamos, sí, sí. Claro, entonces, hostia, eso pues fue un chute brutal, ¿sabes? Y entonces ahí vi que eso podía tener, ¿no? Pues recorrido, ¿no? Yo no me había planteado nunca ser emprendedor ni nada, ¿no? Pero vi, hostia, hay un primer cliente o un potencial cliente que lo ha usado y esto ha funcionado. Y es algo del que tenía desconocimiento. Entonces, a partir de allí, pues ellos hicieron de embajadores, ¿vale? Todo el equipo hicieron de embajadores del producto. Y entonces, claro, yo navegaba, entonces nos encontrábamos, pues yo qué sé, en la Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Que fue unos meses más tarde. Y entonces Pachi Rivero y Jaime Arbones, pues me cogían de la mano, ¿sabes? Al chavalillo, ¿sabes? Que navegaba, Sí, pues en sí. ese Y te iban a momento, presentar no sé, a... en un 35 o 40 pies, ¿sabes? Con mis colegas. Y entonces me presentaban, ¿no? Y me presentaron a Guillermo Altadí, me presentaron a Chuni, me presentaron, pues bueno, o sea, al final a la Armada Española, ¿no? Que Sí, era sí. lo que era fácil para ellos. Y entonces Chuni estaba preparando con el camper
la Volvo Seat Race. Sí, sí, sí. Entonces fue entonces ahí fue mi primer test ciego, ¿no? Chuni me dijo, dame una muestra, se la damos a los neozelandeses. Los neozelandeses son muy reticentes con los productos que no son suyos. Sí, O sí. sea, creen que el Made in Spain va a ser malísimo. O sea, solo quieren producto neozelandés como mucho australiano. Y entonces yo les di el producto a ciegas y hicieron una prueba y al cabo de unos días o no sé, unas semanas me llama Chuni y me dice, tío, que les ha flipado el producto. Entonces fue, epa, ¿sabes? O sea, ya no Qué solo bueno. es, ¿sabes? El desarrollo de un proyecto que lo han vivido, ¿no? Porque al final, pues Pachi, Talpi y Livio, ¿sabes? Pues lo estuvieron viviendo, ¿no? Y quedábamos los sábados por la mañana para hacer pruebas bajo el agua, no sé qué tal, sino una cata ciegas y la cata ciegas funcionó, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues bueno, pues servimos Este producto era para las a... velas, o sea, el de las velas. Sí, sí, ellos empezaron, o sea, el proyecto empezó utilizándose para las velas. Ujú. Sobre todo porque tenían ese problema que te he dicho, ¿no? Que en Sí, sí, se Sikaflex, deslaminaban o se desprendían correcto, los correcto. paneles. Y entonces a partir de ahí, pues empezamos a entrar en la clase Moca, en la Volvo Sean Race, pues también corrió la voz, ¿sabes? Pues todo esto. Al final, es verdad que es un sector muy pequeñito, ¿no? Y que todos se conocen, ¿vale? Entonces, claro, a veces el bot builder que está en un proyecto Sí, sí, de sí, sí, Volvo Sean sí. Race también está en una Tanto IMOCA después. tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, como la cagues, estás muerto y si haces Total. algo bien, estás. Sí, sí, muy bien. Total, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues empezó así, luego Bubi con el Acción a 100% energías sí. renovables también llevaba el producto, entonces también Jean LeCam se lo llevó, Michel Desayó lo probó, entonces, bueno, pues empezamos a movernos en el entorno de la navegación offshore, que es Ja, donde se hacen reparaciones a bordo, ¿no? Que vale. no puedes, pues al final siempre me decían, claro, si tengo que meter una máquina de coser dentro del No, no, barco, no puedes. es que no puedo, ¿sabes? O sea, para una mayor es imposible, ¿sabes? Entonces, por Que, la que una superficie, todo pregunta, eso. ahí en esa parte, cuando empezó un poco a acelerarse, de momento aún estabas tú y tu socio, o sea, estabais ahí casi haciéndolo vosotros tal, o enseguida os pusisteis ahí, no sé, a subcontratar o a montar ya una estructura, o como, Que o de va, que momento va. casero total, ¿no? Total, total, total. O sea, todo esto era casero total. O sea, Sí, sí, nosotros qué bueno. fuimos a la Vendée del 2012, ¿sabes? Con un pack de 500 pegatinas imprimidas, ¿sabes? En la copistería del barrio, ¿sabes? A pegarlas por todos lados, ¿sabes? O sea, hacer pegatina de guerrilla, La de, gente ¿sabes? pensaría estos que hacen trafican o algo, ¿no? La química Correcto. ahí, haciendo el laboratorio, ¿no? Total, total, total. Entonces yo era investigador del grupo de ingeniería de materiales de IQS, Sí. Ujú. ¿no? Y entonces tenía la facilidad de estar en el laboratorio y poder seguir desarrollando el producto. Y en el laboratorio podíamos hacer producciones a pequeña escala, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues esas producciones a pequeña escala para que testearan, ¿sabes? Pues lo teníamos. Luego, al final, pues se hizo un estudio de patentabilidad, se veía que el producto se podía patentar, se patentó. Hostia. Eso nos dio visibilidad también en distintos congresos especializados del sector de los adhesivos. De ahí salió un primer partner que nos dijo, oye, nosotros os podríamos ayudar a la industrialización del producto, ¿no? Entonces, claro, empezamos el proceso, ¿no? Sí, sí. Pues de crear la empresa, de ver, vale, y esto ahora cómo lo industrializamos, porque ¿sabes? Era muy de garaje, ¿sabes? O sea, yo te diría hasta 2013 garaje total, garaje Qué total. bueno. O sea, casi con una jeringuilla de estas de agua, ¿sabes? Rellenando Cada las dispensador, jeringuillas ¿no? correcto, correcto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Qué bueno, Pero qué bueno, bueno. ¿sabes? Y, Aprendizajes. sí, sí, y a partir, digamos, de ese momento, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál fue el siguiente? Entonces vimos que eso tenía potencial, ¿no? Que podía crecer. Entonces, pues como todo emprendedor, ¿no? Creas la marca. Bueno, al final un producto industrial tiene como mucho recorrido, ¿no? Para llegar al mercado, pero creas la marca, las etiquetas, todo el tema de la normativa, no sé qué tal. Y como siempre, ¿no? Pues siempre nos hemos creído que cuando tienes un producto, pues montas una página web, es online con una eShop, ¿no? Con un e-commerce y que todo el mundo te vendrá a comprar porque es que tu producto es la hostia.
Y entonces, claro, lo montas, pero, ¿sabes? Bueno, estás ahí como esperando de, bueno, ¿y cuándo entrará un comprador? ¿Sabes? Sí, sí, Y, sí. y la primera persona que compró fue, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de Francia. ¿Sabes? Entonces dijimos, epa, ¿eh? O sea, hemos llegado, no Muy sabemos cómo, bien. pero hemos llegado, Hasta ¿no? Al Francia. mercado francés. Entonces, de repente, porque nuestra idea era un poco, decir, hicimos un estudio, ¿no? Y vimos que Sí. el sector náutico pues estaba muy atomizado Ujú. y que realmente tú podías estar navegando, pues yo que sé, ahora que están haciendo la temporada en el Caribe, ¿no? Pues puedes estar navegando en el Caribe y ahí tienes el problema, ¿no? Entonces, que nosotros tuviéramos un sistema de supplying Ah, muy que bien. fuera rápido como para que en 24 o 48 horas tú pudieras Tuvieras el tener el producto. producto Ujú. donde fuera del mundo, ¿no? Y esta era un poco la idea de montar un e-commerce, ¿no? Pero claro, pues no entendíamos nosotros pues que tienes que hacer mucho marketing digital, que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a mover a través de nuestros contactos, luego ayudamos a los catalanes que estaban en o sea, que iban hacia Río, ¿no? O sea, Ujú. hacia los Juegos de Río 2016, pues utilizándolos como embajadores de la marca, les dábamos Ah, un muy código bien. promocional para que ellos lo movieran, ¿no? Entonces, el que compraba con su código promocional tenía un descuento y nos repartíamos el margen, ¿no? El Muy margen bien. comercial nos lo Sí, repartíamos. sí. Y era la manera que nosotros creíamos de ir creciendo poco a poco. Ujú. ¿Sabes? Y así hicimos y evolucionando después a buscar distribuidores, buscar tiendas, puntos de venta. O sea, aprendimos desde la molécula, Claro, 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 claro. hasta el panfleto que tienes que poner al lado de la caja registradora de la ferretería náutica, pues yo qué sé, en Palma de Mallorca, para que la gente entienda qué producto estás vendiendo, ¿no? Sí, sí. El Y aprendizaje de hicimos la calle, sí, señor. todo este recorrido, Qué ¿no? bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues encontramos muchos distribuidores que estaban interesados. Sobre todo, nuestra idea inicial era, ¿sabes?, posicionarnos al lado de marcas premium, ¿no? Ya que nosotros veníamos de la alta competición, pues, ¿quién distribuye Harken? ¿Quién Sí. distribuye Mustang? ¿Sabes? Y entonces nos posicionamos con esos tipos de distribuidores. Ujú. Y bueno, pues eso lo conseguimos. O sea, conseguimos que la marca fuera plenamente reconocida alrededor del mundo. O sea, Ujú. tú ahora preguntas a cualquiera que se dedica al sector náutico, Sí, ¿sabes? sí, sí. Doctor Sales y Sí, sabe lo que sí. es. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, Y eso cierto, fue eso. En la parte, yo me acuerdo del Doctor Sales, sí, sí, me acuerdo de ese, correcto. de este nombre. Oye, una cosa que dijiste antes, con lo de la patente, que me interesa. Claro, cuando te metes en el mundo de las patentes, es una historia. Primero, por proteger diferentes países y después la pasta que tienes que un poco poner, que siempre estás en Correcto. la duda, bueno, ¿y esto a dónde me lleva? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿O pusisteis la pasta de vuestro bolsillo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Realmente mereció la pena? A día de hoy dices, bueno, es que al final no, lo de la patente no lo hubiera hecho, sí. ¿Cómo? Mira, o sea, nosotros empezamos a hacer la patente casi casi como un ejercicio académico, ¿no? O sea, al final la primera formulación de química que hice, ¿no? Que es la que se llevaron Pachi y Toño, pues era mi proyecto final de carrera. Ujú. Entonces, pues ahí se hizo un estudio de patentabilidad, ¿no? Y ese estudio de patentabilidad yo lo estaba haciendo como estudiante, ¿no? Muy Entonces, la bien. patente, la propiedad de la patente era de la universidad, ¿no? No había ni constituida una empresa, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, pues la universidad se hizo cargo de los primeros pasos de la patente, ¿no? Que es el estudio de patentabilidad, presentarlo a la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluso creo que llegó a PCT, Ujú. ¿vale? PCT es la Oficina Europea, ¿vale? Ujú. Y, y entonces fue cuando nosotros constituimos la empresa y hicimos un acuerdo de comercialización, un contrato de comercialización exclusiva Ujú. de esa tecnología que era la universidad. Entonces nosotros pagamos unos royalties a la universidad, ¿sabes?, por el derecho de explotación. Al final es un tema jurídico, ¿no? Pero vinculado a la misma persona. O sea, al final quien tenía el conocimiento era yo, ¿ves? Y yo estaba en la universidad y también estaba en la empresa, Vale. ¿no? Y entonces, en el momento en que la empresa asume, ¿no?, esa comercialización del producto, pues también asume los costes de la patente. Entonces, una patente para mí, inicialmente creo que es un activo intangible de una empresa, ¿vale? Sobre todo cuando tienes que hacer rondas de financiación o todo esto, al final, pues es algo, ¿no?, que le da valor a tu compañía, ¿vale? A nivel de producto, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A nivel de producto, si un día Henkel
coge nuestra tecnología, un producto nuestro que está en comercialización, ¿vale? Hace ingeniería inversa, Claro. consigue, ¿sabes? Imitar, ¿vale? Nuestro producto, nosotros nos damos cuenta y lo denunciamos a la oficina, bueno, en este caso sería la oficina europea, ¿vale? Claro, entras en un litigio, ¿no? Contra Henkel, ¿vale? Henkel quizá tiene destinados, pues no sé, 150 abogados y Sí, miles de sí. euros de recursos, ¿sabes? Para hacer frente a todos los problemas de propiedad intelectual. Y tú eres un pringao que Sí, sí, estás, sí, sí. que Sí, ponte estás a pelear desarrollando. contra esos. Claro, ponte a pelear contra esos, ¿no? Y al final, o sea, esa parte mística, ¿no? De la patente, de esto me protege contra cualquiera que quiera meter el producto en el mercado, cuando eres muy pequeño, creo que es difícil. Es verdad que hay empresas, por ejemplo, Fractus, Sí. que hizo las antenas que iban insertadas dentro de la telefonía móvil. O sea, ahora los móviles no tienen Sí. antena porque la antena es interna, ¿no? Ujú. Pues Fractus, su manera de desarrollarse como empresa fue en un litigio contra Samsung. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. Fractus hizo la patente, ¿sabes? Samsung la infringió, ¿no? Y hizo rondas de financiación porque Fractus tenía claro, ¿ves? Que iba a ganar ese Iba a juicio. ganar. Ya, ya, Claro, ya. y en el momento en que ganó el juicio, ¿sabes? Cobró pues una Todo. pasta más todo esto, y entonces es la manera de monetizar, ¿no? Esas inversiones que hizo. Eso es otra manera de trabajar el tema de la propiedad intelectual. A día de hoy, nosotros tenemos dos patentes más, ¿vale? Y creo que la estrategia es diferente. ¿Sabes? Ujú. Porque ya es una empresa más consolidada, ya sabes dónde vas a comercializar el producto, contra quién, o con quién compites, ¿sabes? Has leído patentes previamente, es mucho más robusto, no estás reclamando, o sea, al final en una patente tú tienes unas ciertas reclamaciones, ¿no? Unos claims, ¿vale? Pues reduces los claims a los que realmente te interesan. ¿Sabes? Das la información justa que tienes que dar. Ya, ¿Sabes? ya. Al final es un tema de redacción, también. Sí, 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 O sí, sí. sea, es un tema de comprensión escrita, Sí, casi, sí. casi. Y el ¿Vale? tema económico, sobre todo pensando en la gente que empieza, es súper caro cómo asumes, tengo esto, que es la bomba, ¿qué tal? Me tengo que hacer una patente. Uf, ¿de dónde saco el dinero? ¿Cómo es esta parte? ¿O realmente dependes de tu éxito de producto, si no, no tiene sentido? ¿Cómo lo ves esa parte? Pues mira, yo te diría, hablando de la patente de la primera formulación, a nosotros, a la empresa, esto nos costó mucha pasta. Mucha pasta. Vale. Porque claro, como comercializábamos en todo el mundo, ¿no? Pues patentamos en Europa, patentamos en Estados Unidos, en China, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Sudáfrica, ¿sabes? O sea, patentamos en 1000 sitios. Ahí donde comercializábamos, ahí que patentábamos, ¿no? Entonces eso tiene unos costes de mantenimiento brutales. Yo te diría que, pues, quizá un estudio de patentabilidad y una patente española, ¿ves? Pues, haciéndolo bien, te puede costar unos 15.000 euros, ¿vale? Y luego el mantenimiento de la patente, ¿vale? En España, pero siempre tienes como unos deadlines, ¿no? O sea, a los 18 meses tienes que hacer la patente, la PCT, Exactamente. la Sí. europea, y si no, ¿sabes? Pues ya pierdes la oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, siempre es como vas contra el tiempo, pero nosotros, por ejemplo, yo creo que 250 o 300.000 euros seguro que nos hemos gastado en la patente. ¡Hola! Sí, sí, o Es sea una que, claro, pasta. te implica que tu producto funciona o, vamos, no Claro, eres capaz de claro. mantener eso, ¿no? Total, total, total. Y después también hay que tener en cuenta en qué sector estás trabajando, ¿ves? Porque, por ejemplo, en el sector de los adhesivos, pues que, o sea, nosotros no lo sabíamos al principio, ¿no? Y por Sí, eso ahora sí que tenemos alguna patente, pero es un sector donde hay mucho secreto industrial, sí. ¿ves? Menos patentes y más secreto industrial, ¿vale? Entonces eso también es bueno saberlo. Vale, 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 ¿Sabes? vale. Que se maneja de otra manera, digamos. Claro, cómo trabaja el sector. ¿Ves? Al final, el secreto industrial pues es la fórmula de la Coca-Cola. ¿Ves? Vale, La fórmula vale. de Coca-Cola no está patentada. ¿Sabes? Está guardada Ujú. bajo llave y punto. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Entonces, Sí, eso claro, es en esa bueno. parte, al final, lo que decías tú al principio, ¿no? Cuando eres más grande puedes ir un poco por esa línea, ¿no? Cuando eres pequeño te compensa por tema de financiación o conseguir, ¿no? Dar un valor, Correcto. pues tener esa patente, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, has de ver el equilibrio un poco, ¿no? Y después también que es verdad que las tecnologías se obsoletan.
¿sabes? Entonces tú patentas para 20 años, nosotros hicimos la patente en 2011, ¿vale? Y claro, a día de hoy, ¿sabes? Que esa patente Claro, ahora tiene 14 años, ¿sabes? claro. No te digo que es obsoleta, ¿sabes? Pero puede llegar a la obsolescencia. Sí, sí. Y después, bueno, la parte, entiendo, de protección, bueno, con los empleados, contratos de confidencialidad, obviamente, ¿no? Quien está manejando todo eso, brutales, ¿no? Tenemos Total. una parte bien, bien atada. Muy bien, muy Sí, bien. sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, Bueno, nosotros, claro, cuando esto, lo que decías, nuevos sí, empleados, pues nosotros dentro de nuestras cláusulas, ¿no? En un contrato, o sea, además del contrato que te obliga el Estado, ¿no? Pues hay un contrato interno, como si dijéramos, ¿no? Donde, pues, cláusulas de no competencia, cláusulas de confidencialidad, todo esto es súper importante, claro. Sí. Cuando tú estás jugando con tecnología sí, sí. y tecnología que es disruptiva y que tiene potencial, eso te tienes que proteger al máximo, está claro. Y después, una vez estabais en ese proceso, ¿cuál fue el siguiente pasito? Ya porque ya estabais, vale, esto es serio, esto con lo de la patente, ya habíais vendido en el sector de la náutica. ¿O ¿Cuál dirías tú que hubo un cambio al siguiente nivel? ¿O si se ha producido o en qué industria se Sí. ha producido eso? No, pues primero te diría que tuvimos que hacer formación. ¿Vale? O sea, una vez teníamos todo el paquetito que era guay, ¿no? De decir, vale, pues tenemos un producto que parece que funciona, esto ya el producto está avalado por ciertos usuarios de la náutica de alta competición, está avalado por la comunidad científica del sector de los adhesivos, porque vas a congresos y la gente pues flipa con el desarrollo que has hecho, Mm. ¿no? Y encima está patentado, pues tuvimos que aprender a cómo se gestiona una empresa, porque no teníamos ni puñetera idea. O sea, estamos ahora en 2025 y la emprendeduría está de moda, hay mogollón de incubadoras, aceleradoras, programas, ¿sabes? MBAs enfocados a emprendedores, pero en 2010, o sea, íbamos justitos. Y entonces, pues una universidad hizo un campus de verano, que era un programa para esto, para jóvenes emprendedores, y nos apuntamos, ¿ves? Pues yo que sé, un mes de julio, ¿no? A que nos enseñaran un poco cómo se manejaba todo esto, ¿no? Si tenía sentido, si no tenía sentido, el modelo de negocio, segmentación de clientes, canales de venta, los recursos claves que tú necesitas, ¿no? Para que tengas un poco clara la estructura, porque, o sea, learning by doing funciona, ¿sabes? Sí, Y al sí, final eso pasa, ¿sabes? Y en español, ¿no? Pues aprendes a hostias, ¿vale? sí, sí. Porque esto es así. Pero coño, cualquier cosa que te puedan aportar de conocimiento, ¿sabes? Alguien que sabe transferencia de tecnología o cosas de estas, pues siempre era bienvenido, ¿no? Y entonces, nada, hicimos este cursillo de verano, como si dijéramos, y entonces eso nos puso listos, como si dijéramos, para hacer una primera ronda de financiación. Entendimos cómo funcionaban las rondas de financiación, hicimos una ronda de financiación y eso nos permitió pues crecer en el sector náutico y lo estuvimos haciendo hasta 2017, solo focus sector náutico, Muy bien. ¿vale? Entonces, en 2016 hay una empresa catalana que se llama Fluidra, ¿vale? Que es Ujú. líder mundial en suministros para piscinas, que en una feria de emprendeduría, ¿vale? Se nos acercó y nos dijo, vuestra tecnología le interesa a mi empresa. Entonces, coño, ¿pero por qué? ¿Sabes? Entonces, porque pega debajo del agua. Y nosotros nos dedicamos al tratamiento de aguas, ¿vale? Y nos es interesante. Y yo, pero, vale, pero qué aplicación, ¿no? Y empezó con la típica de, ¿sabes? Las fichas pequeñitas del gresite del fondo de las Sí. piscinas que Ah, vale, saltan, sí, 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 sí. ¿eh? Puedes decir, hostia, ¿sabes? Hasta ahora Claro, cuando claro, claro. saltan dos, tres, cuatro fichas, no pasa nada. Cuando saltan unas cuantas, pues has de vaciar la Vaciar la piscina. piscina es un lío de narices, Correcto, sí, he es un pasado lío por de ahí. narices. Entonces, si vuestro producto puede enganchar las fichas, ¿sabes? Sin vaciar la piscina, coño, a mi empresa le interesa, ¿no? Y entonces ahí vimos que podíamos salir un poco del sector, o sea, salir no, pero Sí, complementar el sector complementar, náutico. digamos así al final, sí, sí, sí. Correcto. Entonces ahí, no, ¿sabes? Claro, nosotros teníamos la marca Doctor Sales y Doctor Sales no vendía para piscinas. ¿Vale? Entonces dijimos, vale, vamos a tener que hacer una marca para piscinas. Pero entonces, vale, si tenemos una marca que es para el sector náutico y una marca para piscinas, pues quizá tenemos que pensar, ¿no? En una marca que sea paraguas de estas Global. dos, correcto, que sea más global, ¿sabes? De la tecnología que nosotros desarrollamos. Entonces ahí parimos la marca Glue,
¿vale? Y la marca para piscinas, que era Superpool, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y Interesante. entonces, bueno, pues empezamos a andar por ese camino, ¿no? Sector de Ujú. las piscinas, que, bueno, y eso nos ha ido abriendo más puertas, ¿no? A otros sectores. Por el camino hemos ido haciendo más rondas de financiación, porque al final es, es una empresa industrial, tarda mucho en llegar al mercado de una manera tranquila, ¿no? O sea, y a Sí. mí no me cuesta nada reconocerlo, ¿sabes? Sí, no, no, eso es una de las que preguntas, ¿no? O sea, aquí hay dos modalidades, o tú ir reinvirtiendo, pero ya lo he dicho en este podcast alguna vez, me dijo alguien que cuando le preguntaba, ¿no? Ostras, financiación, ¿no? Dice, mira, realmente eso un poco al final lo marca el mercado y si no eres suficientemente rápido a veces ¿no? Y aceptas esa inversión para hacer crecer tu empresa y situarte, te pueden comer y te puedes quedar en la Total. cuneta, entonces a veces es necesario esa gasolina. Sí, sí. Bueno, y no solo comer, sino, hostia, al final tienes que pagar facturas, Sí, sí, o ¿sabes? sea, me refiero a Sí, eso, sí, sí. O digamos, sea, crecer y poder... puedes morir en el intento, exactamente. ¿sabes? Sí, sí. O sea, que vosotros, Entonces, digamos, entrasteis en el mundo ¿no? de las rondas de inversión, ¿no? correcto. Para capitalizar Sí, la sí, empresa y tal. Ujú, correcto. Y esto fue, pues, te diría hasta 2020. Sí, correcto. 2020 yo te diría que fue el primer año, o sea, empezamos la empresa en 2012, ¿eh? ujú. Y 2020 Wow. fue el primer año que tuvimos resultado positivo Ostras. de la Sí, sí, eso empresa. es lo que es, sobre todo en el sector que comentabas, el sector industrial. Claro, el sector industrial es muy así, ¿no? O sea, el sector digital es mucho más, o sea, la rampa de crecimiento es mucho más exponencial, Y el Death Valley ¿vale? famoso es más corto, sí, sí. Correcto, correcto. En cambio, pues en industrial, ¿no? Y vas sacando más gamas de productos y vas, ¿sabes? O sea, tienes que ir complementando y tienes que seguir haciendo desarrollos, ¿sabes? Y la implementación, cuando ya es industrial en OEM, ¿no? O sea, cuando tienes que meter Sí, en un proceso industrial, pues claro, dile tú a una planta de fabricación de, pues yo qué sé, de muelas abrasivas que paren una línea de fabricación para probar tu pegamento. Entonces ya. eso es algo que es más lento, ¿no? ¿Que a ti te gustaría que fuera más rápido? Sí, pero es mucho más lento, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces esto hasta 2020 así, y entonces ahora ya somos una compañía bancarizada, ¿no? O sea, al final ahora, pues ahora tienes una credibilidad frente a las entidades bancarias, ¿ves? Y entonces si necesitas hacer inversiones o cosas de estas, pues ahora los bancos te escuchan, ¿sabes? Hasta entonces, si no tienes una empresa, ¿sabes? Que presenta unos números que sean atractivos a nivel banco, Claro, ¿sabes? claro. Sí es verdad que España pues tenemos un ecosistema emprendedor que es muy guay, ¿no? Y apoya, ¿no? Por ejemplo, pues ENISA, Jóvenes Ujú. Emprendedores, Cedetis, el ICEX, ¿vale? O sea, hay entidades en España que coño, ¿ves? Que reman a favor, ¿ves? Incluso ahora, pues yo qué sé, los fondos Next Generation Sí, a través del kit digital, les parece una chorrada, sí, ¿ves? sí. Pero el kit digital soluciona muchos problemas, Sí, 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 ¿sabes? sí, 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 está claro. Y entonces, pues eso, ¿no? No, y lo que yo siempre digo y defiendo esas ayudas especialmente en empresas como la tuya, que realmente lo necesitas para, o sea, que es para algo real, ¿no? Que sí que es cierto que a veces, que también es necesario, ¿no? Se montan un poco los proyectos en base a las ayudas, pero en tu caso sí que es algo que vas acoplando porque tú tienes clara tu línea, tu producto y te puedes, creo que es quien más se puede beneficiar de esas ayudas, sí, 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 total. para sacar la O empresa. sea, para ponerte otro ejemplo, ¿sabes? Yo también que estoy vinculado a la universidad, pues las empresas que son biotech, Ujú, ¿vale? Yo siempre explico el mismo ejemplo, ¿no? Una empresa que es biotech, que se dedica a temas de sanidad, de desarrollo tecnológico para la salud, para mejoras de la salud o lo que sea. Eso tiene un recorrido de como mínimo 10 años, ¿vale? De ensayos para poder llegar a comercializar. Y para ese recorrido de 10 años, quizá necesitas una inversión total de entre 10 y 15 millones de euros, ¿vale? Entonces, es una máquina de quemar dinero. O sea, sí, sí. ingresos cero, Sí, sí. ¿vale? Y durante 10 años es a quemar dinero, a saco. Entonces, es como una partida de póker que te tocan, o sea, la primera mano la juegas all-in durante 10 años y tienes que aguantar el all-in durante 10 Claro, años. te iba a decir yo, tenéis que tener mucha resiliencia, ¿no? A saco, a saco. De decir, ¿Ves? bueno, he hecho aquí todos estos años y creer mucho en el proyecto, muy bien. Ujú, Total, total. ujú.
Claro. Después también es Oye, verdad que hay distintas sí, culturas, ¿eh? sí, sí, De financiación y todo esto. ¿Sabes? O sea, pues yo que sé, la cultura americana tiene mucha menos aversión al riesgo. sí. ¿Sabes? Entonces, Sí, las inyectan más rondas que ves rápido, ahí es brutal, sí, sí, inyectan dinero mucho más rápido. Entonces, si sí, tienes sí, una biotech, pues sí, es fácilmente que te puedas ir a la zona de, el este de Estados Unidos, ¿sabes? A la zona de Boston, sí, ¿sabes? Y que ahí puedes levantar dinero, ¿sabes? sí, Claro, sí, si sí, sí. es una industrial, pues quizás dinero más nacional y a veces, pues las rondas de financiación nacionales, ¿sabes? Pues a veces hay un artículo que se llama en España no hay capital riesgo, hay capital rancio. ¿Sabes? Como que cuesta mucho, ¿sabes? Ver, ¿no? La potencialidad cuando el riesgo es muy alto y el valor es muy pequeño, Mm. ¿no? Sí, sí, no, Joder, pues qué Es bueno. complicado. Y bueno, entonces ahora estáis en todo ya esa, ¿no? Ese proceso de aceleración o de, ¿no? De consolidación de la compañía, ¿correcto? Totalmente, Mm, totalmente, sí, sí. mm. Tenemos un poco abandonado el sector náutico, esto también lo confieso. Bueno, es normal, es normal. Lo tenemos un poco abandonado, pero sí, sí, o sea, ahora somos El una sector empresa. náutico es muy pasional, pero desgraciadamente no es el que genera más beneficio o más, ¿no? Tirón económico. Yo eso también lo he vivido por el tema de las baterías, ¿no? Y fue un poco también una experiencia muy interesante que viví lo que era el sector industrial. Y bueno, en mi caso hacíamos esas baterías para maquinaria industrial, sustituir baterías de plomo por litios en todos los vehículos industriales. Y claro, cuando hablas de los números, no, es que tengo no sé cuántas máquinas que tengo que cambiar, claro, Claro, pues obviamente lo que le falta a la náutica es esa producción en masa, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, sí. pues la industria es lo que tiene. O sea, nosotros ahora mismo, pues te diría, el 5% de nuestra facturación es el sector náutico. Claro, claro, sí, 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 ¿Sabes? es así. Y es un Y sector además que demanda mucho y es muy demandante y muy especializado y bueno, pues tiene sus cosas. Eso, yo lo digo siempre, es una pasión nuestra, pero bueno. Y le seguimos poniendo corazón, ¿eh? Por Sí, sí, ejemplo, ahora sí. con la última Copa América aquí en Barcelona, pues 5 de los 6 equipos le Qué bueno. suministrábamos adhesivo para la fabricación de las velas. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, nosotros ahí hicimos un enfoque un poco distinto. Ujú. Es decir, mira, o sea, además hay veces que hay sobreprecios, ¿no? Dentro del Sí, sector y todo esto. Y tenían un shortage del producto que ellos utilizaban, que les recomendaba North Sails, porque al final todos sí, los barcos llevan sí. No, tecnología sí, North sí. Sails. Y nosotros teníamos ya una fórmula desarrollada que no la utilizábamos para el sector náutico, ¿sabes? Que les funcionaba perfecta, mejor que la primera formulación que Qué nosotros bueno. hicimos, ¿no? Y entonces, pues se fabricaron las velas de 5 de los 6 equipos, se fabricaron con esta Ostras, qué tecnología y bueno. nosotros se lo vendíamos casi casi a precio industrial nuestro, o sea, que estamos acostumbrados, ¿no? Con unos márgenes más acotados, no sé qué tal. Claro, claro, sí, sí, Por- sí, no son los márgenes de la náutica, sí, sí. Claro, porque nuestro objetivo, y sigue siendo, ¿sabes? Todavía no lo hemos logrado, ¿no? Pero es decir, oiga, señores de North Sales, ¿sabes? Tenemos un adhesivo aquí, ¿sabes? Esa formulación a vosotros os puede servir, ¿sabes? Estamos dispuestos a colaborar con vosotros, ¿sabes? Para que tengáis un producto más, ¿no? Para vosotros. Pues Entonces era aquí está la llamada, señores de North Sales. correcto, Aquí en correcto. España se hacen cosas de calidad y podemos hacer muchas cosas. Así que, sí, sí, es así, es así, es así. Sí, 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 Hay que aprovechar. Sí, sí, total. es la llamada. Oye, pues pasamos a otro tema, ¿no? Siempre me gusta mezclar la parte de emprendimiento, pero después detrás de un emprendimiento hay personas. Y creo que todo va ligado, ¿no? Y todos tenemos en esa montaña rusa que es el emprendimiento, ¿no? Todos tenemos que llevar nuestras vidas y nuestras familias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que comenté antes, ¿no? Tú en tu curva de emprendimiento de repente se te cruza algo inesperado, ¿no? Total. Así que cuéntanos un poco más acerca de este asunto y también, obviamente, la cantidad de aprendizajes y la forma seguro de ver la vida de una manera distinta que esto te ha ocasionado. Sí, sí. Bueno, si me emociono hablando de esto, Nada, perdonadme, ¿eh? Porque realmente, para eso pues, o estamos. sea, no, es guay, es guay. Pues sí, realmente, pues, o sea, lo que os estábamos comentando ahora, ¿no? Parece un viaje como súper guay, ¿no? Y todos los viajes guays pueden tener un momento que en un segundo se puede ir a tomar por el culo, ¿vale? Y esto es lo que a mí me pasó 5 de mayo del 2019.
¿vale? Todo iba rodadísimo, ¿vale? Estaba navegando de la hostia, o sea, la empresa iba con cañón, ¿vale? Todo perfecto y 5 de mayo de 2019 pues tuve un problema, ¿ves? Se me reventó la arteria aorta, ¿vale? Y eso, bueno, pues al final es un problema con una mortalidad de cercana al 90%, ¿vale? Y En un tuve día la normal, o suerte. sea, tú estabas tan tranquilo. Un día normal, un día normal. A ver, es verdad, ¿sabes? Para que no se acojone la audiencia, que yo tengo una enfermedad genética, Sí. ¿vale? Que esa enfermedad genética hace pues que los vasos conectivos, que son arterias y venas, ¿sabes? Pues tengan, ¿sabes? O sea, en realidad, ahora voy a ser friki, ¿no? Pero tienen Sí. un límite elástico, ¿sabes? Vale. Diferente al normal, ¿no? Entonces es como si tú pones una manguera al Muy sol, bien. ¿no? Sí, Una sí. manguera de agua al sol, pues que se hincha, Sí, ¿no? sí. Cuando le das presión, pues en el caso de, o sea, se llaman aneurismas, esto, Sí. ¿vale? Sí, sí. Y ocurren sobre todo en arterias. Y donde haya más presión, ¿no? Al final, mecánica de fluidos, pues donde hay más presión es donde se produce antes el aneurisma, la salida de la bomba, que es el corazón, es la tubería número uno, la aorta, pues se produjo un aneurisma. Estaba controlado teóricamente, en 2016 O me sea, tú lo operaron. conocías ese problema ya. O sea, tú Sí, lo sí, sí, yo eras. lo conocía, Vale. yo lo conocía, yo lo Muy bien, conocía en muy bien. 2016. O sea, en 2010 me dijeron que tenía esa enfermedad. Vale. En 2016 me operaron del primer tramo de la aorta, el más cercano al Sí. corazón, y teóricamente, estando súper controlado, pues un día revienta el resto de la aorta, ¿sabes? Hasta la bifurcación a las ilíacas, que Uf, son luego las femorales y todo esto. Y entonces, claro, es un parón en seco, ¿vale? A nivel empresarial, todo. ¿ves? Pues el día 6 de mayo, ¿no? O sea, se revienta el 5 de mayo, pues el 6 de mayo a las 7 de la mañana, mi madre llama a mi socio y le dice, tu colega se está muriendo, a ver si lo soluciona en un quirófano. Y claro, él se pone en la mochila toda la empresa, toda la responsabilidad de la empresa. Que eso a mí es lo que me... O sea, yo te puedo explicar todas las aventuras que he ido viviendo a nivel médico, ¿no? Que han sido la hostia, ¿sabes? Porque, bueno, ¿sabes? He pasado por que saliera de una cirugía, a consecuencia de una cirugía, saliera en silla de ruedas, me he levantado de la silla de ruedas, he perdido los dos riñones, Madre mía. un hermano mío me donó un riñón, perdí la voz, ¿sabes? O sea, era como el guionista de mi vida, ¿sabes? Es un grandísimo hijo de puta, ¿sabes? No, la verdad, ¿sabes? O sea, tío cabrón, ¿sabes? O sea, para allá, ¿no? Pero siempre lo veo con un prisma mucho más optimista, ¿no? Que es decir, pues suerte que tienes un equipo detrás, ¿sabes? Sí, sí. Y que todo lo que tú has ido desarrollando en los últimos años, que tanta pasión le has puesto y que también está funcionando, ¿sabes? Un día tienes un problema y eso puede seguir funcionando. Es verdad, ¿sabes? Que no en las mismas condiciones, ¿sabes? La empresa pasó a un estado de emergencia Ya, ya, también, está claro. Mm. ¿sabes? Pero, coño, ¿sabes? Pues funciona, ¿no? Funciona, y ya te he dicho antes, ¿no? O sea, 2020 fue el primer año que tuvimos resultado positivo. Y yo en ese momento, ¿sabes? Estaba jugándome la vida en hospitales. Entonces, sí, modo Joder, sumado después a emergencia. la pandemia y toda la pesca, madre mía. Total, 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 total. Mm. Y entonces, bueno, pues todo esto eh, te llevas muchos aprendizajes. Te llevas Porque, muchos porque una aprendizajes. pregunta, o sea, ¿te pasa esto? Lo que tú has dicho, has pasado un poco por encima, ¿no? Pero ha sido un buen calvario, me entiendo. Total, total. No solamente te revienta eso, te operan, sino que a partir de ahí se desencadena un montón de problemas y has pasado por mil penurias, ¿no? Sí, sí, yo nunca lo he visto, ¿eh? O sea, la palabra penuria suena como mal, No, suena como negativo, putadas o ¿sabes? llámale, ¿no? Lo que decías tú Sí, también. correcto. Yo pensaba putadas, pero luego, o sea, toda la vida he vivido de retos, ¿no? Muy Y bien. entonces, pues pensaba, pues este es el reto más grande de tu vida, ¿sabes? O sea, ahora hay muchos memes, ¿no? Que sujétame el cubata, ¿no? Sí, sí, sí. Pues era igual, ¿sabes? De rollo, vale, me has puesto este reto delante, ¿sabes? O sea, yo no movía las piernas, por ejemplo, ¿no? Después de una de las cirugías. Y sujétame el cubata, ¿sabes? O sea, O sea, yo tú quiero siempre has volver a... tenido una actitud y una visión para adelante a saco. Sí, Obviamente dentro de altibajos, ¿no? Pero siempre crees sí, que eso también es vital, ¿no? Cuando sucede algo así, total, esa total. mentalidad. He tenido la gran suerte. Emprendedora. Sí, llámale emprendedora, llámale que, pues, por ejemplo, ¿no? Toda la vida navegando, Sí. toda la vida haciendo deporte, al final tienes una disciplina, ¿sabes? Ser disciplinado contigo mismo, pues creo que aporta mucho, ¿sabes? Sobre todo cuando las cosas van chungas
¿sabes? Pues que tengas la disciplina esta de decir, sí, sí, estoy fatal, ¿sabes? Pero pasito a pasito vas a ir remontando y lo notas, ¿no? O sea, cada granito de arroz que te comas te aporta algo bueno, ¿sabes? Muy Y, bien. y entonces, pues sí, tuve momentos de tocar fondo, ¿sabes? El fondo de todos los icebergs, ¿sabes? Pero sí, sí, realmente el aprendizaje es brutal, ¿no? Y entonces creo que tener, o sea, la gran suerte, primero, la gran suerte, ¿no? De no llevar nada en la mochila. Nada en la mochila de sufrimientos emocionales, ¿no? O sea, a mí me pasó esto, ¿sabes? Y no me pasó esto ni porque, pues yo qué sé, conducía borracho Ya. y tuve un accidente, o, ¿sabes? O sea, no hice ninguna inconsciencia para llegar a esa Sí, sí, situación, ¿sabes? O sea, tengo sí, una sí. enfermedad, soy consciente que tengo una enfermedad, ¿sabes? Y uno de los riesgos que puedes asumir durante la enfermedad es que esto pueda pasar, entras en un quirófano, ¿sabes? Son cirugías muy complejas, ¿sabes? O sea, tú firmas, pues en el consentimiento informado, ¿sabes? Yo firma, cada vez que entraba a un quirófano, firmaba mi muerte, Sí, sí, ¿sabes? no O sea, sabes me si vas a dicen, salir de ahí. claro, puedes morir en el quirófano, ¿sabes? Entonces siempre lo pensaba, cuando me anestesiaban, ¿no? Que es al principio cuando me sedaban, siempre pensaba, bueno, si ahora es la última vez que tienes los ojos abiertos, pues joder, pues has vivido una vida de puta madre, Claro, tío. ¿Sabes? Y bueno, qué suerte has tenido de vivir la vida que has tenido. Entonces, dicho esto, creo que, que esto habla un poco de las mochilas emocionales, ¿no? Estar rodeado de gente que te aprecia, creo que ayuda mucho también, ¿sabes? A que la cabeza se mantenga en su sitio. Pues al final, creo que la cabeza es el motor del cuerpo, sin duda, ¿vale? Y si tienes la cabeza bien puesta y no tienes fisuras y consigues no tener más fisuras debido a los problemas que te da el cuerpo, ¿no? Pues, hostia, tiras para adelante. No sé, yo al final he conocido gente, pues en todos estos viajes, gente que está mucho más chunga que yo, ¿vale? ya, ya. Y primero ves que tú tienes mucha suerte, ¿sabes? Decir, coño, pero si lo que me ha pasado a mí, que puede ser, o sea, ¿no? Verbalizado parece un desastre, pero cuando te comparas, dices, pues yo he tenido mucha suerte, ¿no? Y siempre ves, ¿no? Esa brizna de esperanza en la gente, ¿sabes? Que siempre ve el vaso medio lleno, aunque el vaso esté vacío, ¿sabes? Pero siempre he visto como medio lleno. Y eso creo que es muy guay. Y me ha concienciado pues mucho sobre la gente con movilidad reducida, me ha concienciado mucho sobre la gente que sufre enfermedades que son duras, ¿sabes? ¿No? Pues gente que tiene que ir cada día al hospital de día ¿sabes? Pues a hacer quimioterapia o radioterapia o lo que sea, ¿no? Hay muchos tratamientos. Y que, volviendo como un poco a la parte Sí, tecnológica, ¿no? El cuerpo es una máquina perfecta. O sea, es algo brutal, ¿no? O sea, te hacen mil cosas, o sea, pueden pasar mil cosas y el cuerpo se sabe reajustar, sabe, o sea, es complejo a la vez que es frágil, no sé, sí, sí, o sea, he totalmente. descubierto que me apasiona la biología humana, ¿sabes? Muy bien, muy Con bien, todo sí. esto, ¿sabes? Si hubiera un Que es muy pegamento, ¿no? guay. Para pegar, no, que eso lo habrá, seguramente se utilizará, ¿no? Para Total, alguna de total. las partes, sí, 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 sí. Claro, claro, bueno, así siempre a modo de anécdota siempre cuento, ¿no? El Loctite de toda la vida, ¿no? El Sí, superglue se sí. inventó para la guerra de Vietnam, ¿eh? O sea, superglue en la guerra del Vietnam iban en un bolsillo morfina y en otro bolsillo Madre superglue, mía. porque la guerra era cuerpo a cuerpo, o sea, los americanos, ¿no? Desembarcaron ahí, pensaban que con las ametralladoras iban a ir de cojones, ¿sabes? Y no, la guerra era cuerpo a cuerpo y habían heridas de bayoneta, ¿sabes? Entonces la Ah, manera de suturar las heridas de bayoneta con en el superglue. campo de batalla era con superglue, superglue y morfina para el dolor. Madre mía, qué pasada. O sea, Oye, que sí, que sí. y una pregunta en torno a esta parte. Claro, el emprendimiento es muy sacrificado y a veces casi que todo tu universo está enfocado en la empresa, ¿no? También hablo por mi parte de vista, que a veces tengo que como que poner el freno, decir, ostras, que es que en la vida hay más cosas, ¿no? Digamos, tú también, o sea, además de tu empresa que te vuelcas tanto, le metes tantas horas, ¿no? Esto también te ha hecho a decir, oye, vale, esto está bien, pero también hay que dedicar espacio a otras cosas, o más o menos siempre lo has tenido claro en el balance, ¿no? Entre
tu pasión, sobre todo cuando se convierte tu emprendimiento se convierte en tu pasión, ¿no? Te absorbe a unos ¿no? niveles estratosféricos. ¿Cómo lidiabas con esto antes del accidente y después? ¿O siempre has mantenido la misma filosofía y el mismo balance? ¿O ahora has percibido que, oye, que estamos aquí 2 días y que esto está muy bien, pero bueno, lo primero es lo primero, no sé. Mira, yo te diría, antes dedicaba el 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sabes? Ujú. A la empresa, ¿vale? Y desde, bueno, claro, o sea, desde el problema este de salud, ¿no? Pues tengo que dedicarle horas al día a mi rehabilitación, ¿vale? Entonces Vale. ya no puedo dedicar horas físicas, ¿no? O sea, al final el día tiene 24 horas y son físicas, ¿sabes? No podemos pretender que tenga 30 horas, ¿sabes? Y entonces dedico horas al día, ¿sabes? Al ejercicio físico, ¿sabes? Que es para mi rehabilitación. Entonces, eh, la cabeza es verdad que siempre está pensando en lo mismo, ¿no? O sea, la cabeza siempre está pensando en la empresa, en todo esto, y esto es 24 horas al día, 7 días Sí, a la sí. semana, 365 días al año. ¿Vale? O sea, hay veces que mi pareja me dice, durmiendo has hablado de algo de pegamentos, ¿sabes? O sea, Sí, es, es- sí, sí. es así, ¿sabes? Pero sí que he conseguido encontrar mi momento, ¿no? Y mi momento siempre es, pues, de 7:30 de la mañana a 9 es para mí. Y esto es Muy así, bien, muy ¿vale? bien. Entonces es mi rato de rehabilitación, ¿sabes? Sea porque voy al gimnasio, porque voy a fisio, porque voy a piscina, por lo que Sí, sea, sí, ¿no? Pero es mi total. rato. Sí, al final también, ¿no? Independientemente que sea por eso, cada vez más, ¿no? Lo dicen que también los que estamos con la cabeza tan a tope en este tipo de historias, el ejercicio influye mucho en cómo ves las cosas, ¿no? Despeja tu mente, o sea que realmente, independientemente de lo beneficioso para lo puramente físico, es beneficioso para lo mental, aunque a veces digas, ostras, es que me estoy perdiendo 2 horas de no estar trabajando, ¿no? Bueno, que No, 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 realmente no. es beneficioso, ¿no? O sea, el ejercicio físico oxigena el cerebro. Esto es así. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, Sin duda. sí, O sí, sea, si tú estás 24 horas al día sentado en una silla, ¿sabes? O siempre yendo para arriba y para abajo, ¿sabes? Con el nerviosismo este de la empresa y no sé qué, y no sé cuántos, al final, o sea, es que la máquina eres tú. ¿Sabes? O mm, sea, por mucho de que la empresa dependa de ti, no sé qué, si la máquina no está bien engrasada, claro, es claro. muy difícil. Sí, sí, Incluso la toma de decisiones estratégicas, el ser clarividente en la comunicación con tu equipo, ¿sabes? Porque yo qué sé, ¿sabes? Al final, pues trabajas con personas y eso creo que es muy importante. mm, Y no solo contigo mismo, sino con los demás. También lo has de tener claro esto. sí, 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 sí. ¿Sabes? O sea, hay un libro de Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia, Ujú. que se llama Let My People Go Surfing, que lo recomiendo Ah, qué encarecidamente, bueno. no solo por la parte emprendedora, sino por esto, ¿no? De decir, o sea, a la gente le gusta el surf, ¿ves? O a sus trabajadores les gusta el surf. Surf, ¿ves? Y más en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, Donde sí. vivo No, pero yo, sí, ¿ves? aplica otra vez lo Eh, sí, sí. Claro, pues, hostia, ¿sabes? Tenemos olas cuando hay temporales, ¿sabes? Cuando hay temporales sopla el viento, las olas con el viento no son buenas, ¿sabes? Entonces hay momentos, ¿sabes? Durante estos periodos, ¿no? Donde las olas son las perfectas y quizá es, pues yo qué sé, a las 8 de la mañana de un miércoles, ¿sabes? Pues es mucho mejor darle, ¿sabes? O darte el gusto, ¿sabes? De ir a surfear ese rato, ¿sabes? Y que luego entres a trabajar a las Con 11, ¿sabes? energía, Pe- Pero la energía que traes, ¿sabes? Es que es muchísimo mejor, ¿sabes? Que si te capo, ¿sabes? Lo que es tu pasión o tu deporte o tu válvula de escape o llámalo como quieras, ¿sabes? muy bien, muy bien. O sea, muy recomendable Qué- este libro de Yvon Chouinard, muy recomendable. qué Yo me lo he bueno, leído 3 veces, imagínate. qué bueno, qué bueno. Pues sí, sí, tomo nota, tomo nota. Y digamos ahora, ¿qué tal te encuentras en esa parte? ¿Sigues, bueno, haciendo ejercicios? ¿Estás muy limitado o tienes que tomarte las cosas con más calma? ¿Cómo estás? Sí, me tengo que tomar las cosas un poco con más calma. He vuelto a navegar, ¿vale? Después de 4 años sin navegar, pues volví a navegar ahora en diciembre, en el Swan 50 en el que yo navegaba, Qué ¿sabes? bueno. Fui a navegar, que me sacaron de paseo, pero bueno, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ya es, ¿vale? O sea, tienes que controlar los Y esfuerzos, digamos, grandes, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Entonces, yo navegando, pues mira, como tú, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hacía de navegante, Mm. ¿sabes? Entonces, es verdad que nos quieren más por el intelecto, ¿sabes? Que por la fuerza física, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, pues esto es una cosa que tenemos ganada, ¿sabes? Qué bueno. En mi caso, sobre todo, ¿no? Pues porque no tienen que subir tanto las pulsaciones, ¿sabes? Bueno, nada, me gustaría, o sea, es mi objetivo, ¿sabes? Volver a navegar, volver a surfear, ¿sabes? Qué Y guay. esto lo tenemos ahí. Todavía tengo algunas limitaciones, sí, pero me siento 100% autónomo para mi vida del día a día. Muy bien, muy bien. Oye, pues joder, ha sido un placer. No tengo nada ya más en el tintero, pero vamos, no conocía tan de cerca la historia emprendedora. El otro día me habías comentado un poquito, pero me parece algo muy, muy completo, ¿no? Y que, joder, a veces la vida, yo siempre lo he dicho, yo creo que a veces hay cosas escritas casi que son retos que nos ponen pero esos retos aunque en el momento lo que comentabas, ¿no? Te parece lo que decías tú, oye, el que hace el guión ya te vale, ¿no? Pero Correcto, creo que siempre al final es porque viene un aprendizaje o es porque ¿no? viene algo detrás. O quiero siempre verlo de manera positiva, que aunque en ese momento no lo consideres así, hay eso, una buena lección o algo detrás. Así sin duda. que genial. Oye, pues señor, un placer y nada, a todos vosotros, un episodio más, seguir el canal, darle a like y seguiremos haciendo este tipo de cositas, ¿vale? Un placer, hasta luego.